correo demostró que Sebastián Piñera Morel, hijo del ex mandatario, habría estado en conocimiento desde el 2010 de inversiones de Bancar en la pesquera Exalmar. Queremos profundizar en este y en otros temas vinculados precisamente a la campaña. Nos acompaña Mañana en Directo el diputado de RN, Nicolás Monkever. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. No, gracias a usted. Buenos días. Bien, pues, diputado. De vuelta de vacaciones. Y de vuelta con todo, parece. Y usted a punto de entrar a clase mañana también, ¿no? Sí. Empieza nuevamente las tareas legislativas. Pero lo que nos concentra ahora, diputado, es la campaña política, la carrera presidencial, la situación del exmandatario Sebastián Piñera, inminente candidato que, lo decía la tercera hoy día, en los últimos 7 meses ha tenido que dar explicaciones 3 veces debido a problemas que tienen que ver con los negocios, que parece ser un fantasma que lo va a perseguir eternamente al expresidente. Ayer vimos una conferencia de prensa donde cambió el tono del presidente y anuncia, o denuncia más bien, una canallesca persecución en su contra. ¿Por qué o bajo qué fundamento esa persecución y esa denuncia, que es muy grave? Bueno, la verdad es que yo creo que han habido 3 ataques, como dice la tercera hoy día, y van a venir muchos más. ¿Pero por qué ataques? Porque francamente, cuando uno ve el contenido de las acusaciones que se hacen, cuando uno ve cómo la utiliza el Partido Comunista, presentando querellas sin ningún fundamento, uno se da cuenta que esto no es más que una jugarreta, que una estrategia, que el único objetivo que busca es desacreditarlo políticamente. Le pongo un ejemplo. Y no puede ser el objetivo no puede ser el objetivo plantearse una duda si es que efectivamente en algunos casos, como estos 2 últimos, existía conflicto de interés. No puede ser ese el objetivo. Es que vamos a los hechos. La acusación que se le hace por la inversión Exalmar. El Partido Comunista presenta una querella por uso de información privilegiada y por negociación incompatible. El director del Servicio de Impuestos Internos de este gobierno fue a la Cámara de Diputados y dijo que no había ninguna irregularidad. El superintendente de Valores fue a la Cámara de Diputados y dijo exactamente lo mismo. El fiscal el fin de semana dijo que la propia querella y la propia antecedente que él tiene nada involucra a Sebastián Piñera. Y ayer dijo que eso no descarta que hayan eventuales delitos. Por supuesto, yo tampoco nadie puede descartar lo que venga a futuro. Pero hasta ahora, después de 4 meses de investigación, con una carpeta de más de 10.000 páginas, dijo no hay nada. Entonces, que el Partido Comunista presente esa querella y que una y otra vez hagan escándalo de cada uno de los antecedentes. Sebastián Piñera Morel, hijo de Sebastián Piñera, es copiado en un mail que hacía referencia a esta inversión antes ni siquiera de invertir. Él no tiene ni una otra respuesta, ninguna otra participación, pero además la gente se lo olvida. Porque ustedes me están preguntando si Sebastián Piñera Morel sabía o no sabía o si era copiado en este mail. Si lo que están acusando al expresidente Sebastián Piñera es tan absurdo porque dicen que él sabía que Chile iba a perder el fallo de La Haya y por eso compró acciones de esta pesquera. Eso es completamente injurioso, calumnioso. Primero, porque no tenía cómo saberlo y lo han dicho los cancilleres de todos los gobiernos, incluido del actual. Pero segundo, porque esta empresa pesquera ni siquiera pescaba en la zona del referendo marino. De hecho, es tan increíble esto, que una vez que sale el fallo de La Haya y que gana ese triángulo Perú, ¿sabe lo que pasa con la acción de Exalmar? Cae. Pero sabemos que las inversiones... Cae. Entonces usted comprenderá que si era tan decidido, si era tan importante el fallo, ¿por qué cae el valor de la acción? Entonces, que luego se recuperó en todo caso. No. Desde que Sebastián Piñera la compró hasta hoy día ha caído 70%. Todos estos son datos, no son opiniones. Entonces a mí me gustaría que el señor Tellier, el Partido Comunista, cuando hace estas acusaciones, se haga cargo de estos datos. Diputado, pero más allá de las querellas que puedan venir por parte de algunos parlamentarios del Partido Comunista, le quiero preguntar directamente, ¿sí? ¿Usted cree que Sebastián Piñera ha sido lo suficientemente riguroso para transparentar y separar completamente los negocios con el cargo público que ocupó? Porque si no, de lo contrario, no estaríamos hoy día planteándonos esta duda. Mire, si es que hubo no conflicto de interés o que si es que hubo... Nuevamente me voy a los hechos objetivos. ¿La separación ha sido rigurosa? Sí, le voy a decir por qué. Me voy a los hechos objetivos. Sebastián Piñera hizo un fideicomiso el año 2009 cuando ni un chileno lo tenía. Cuando ninguna ley exigía ni fideicomiso para Chile ni para extranjeros. Nadie, solo él, el único chileno que lo hizo. Porque habían senadores millonarios, o ni siquiera millonarios, con $500.000 que tenían más conflicto de interés con él. Acuérdese el caso emblemático de Gio Girardi, que despotricaba contra las hidroeléctricas, que tenía acciones en Colbún, y nadie le pidió fideicomiso, no tenía nada. Le puedo dar 20 ejemplos más. Y él fue el único chileno que lo hizo, voluntariamente.
¿En qué estamos hoy día? Estamos hoy día en que nuevamente los muchachos de la nueva mayoría, y de la izquierda particularmente, y del gobierno, le exigen a Sebastián Piñera lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Porque fue precisamente, por ejemplo, que la ley vigente del fideicomiso hoy día obliga a hacer fideicomiso no solo de los bienes de las inversiones en Chile, sino que también en el extranjero. El propio gobierno de Michelle Bachelet se negó a ampliar el fideicomiso a las inversiones en el extranjero. Y Piñera nos pidió a nosotros que modificáramos el proyecto, y ahí está el proyecto durmiendo, porque el gobierno no le quiere poner urgencia. O, por ejemplo, la necesidad de hacer fideicomiso no solo a los millonarios, sino que a una persona que tiene menos de 25.000 UF hoy día no está obligado a hacer fideicomiso. ¿Cómo que no? Cuando el conflicto de interés puede ser el mismo. Este gobierno se niega a aplicarlo, probablemente porque son muchos los que se habrían afectado, y es el propio Piñera el que pide. Entonces, usted me pregunta, respondiéndole su pregunta, lejos la persona que más se ha autorregulado voluntariamente en términos de separar política y negocio ha sido el propio Sebastián Piñera. Entonces me gustaría que la izquierda sea más, dejara la hipocresía de lado, y si realmente a ellos lo que les interese es la transparencia, que saquemos adelante todas las regulaciones que haya, que apliquemos las reglas más duras respecto de todo, diputado, y que no usemos este tema únicamente con fines electorales. Diputado, pero si aquel fideicomiso voluntario, que fue incompleto además porque no incluía las inversiones en el extranjero, hubiese sido realmente completo, exitoso, y hubiese transparentado a la ciudadanía, todas las cartas las hubiese puesto sobre la mesa, no hubiéramos hablado del caso Exalmar, porque no habría sido una revelación de prensa, sino que se hubiera conocido desde el principio. No estaríamos hablando tampoco de la minera Dominga, porque lo hubiéramos conocido también de la boca del propio Sebastián Piñera o de su family office, que es el Bancarde. Entonces, al final, el fideicomiso voluntario, en un momento que no había legislación, etcétera, fue incompleto y nos lleva a hablar reiteradamente sobre los conflictos de interés, que es el tema de fondo. O sea, acá yo creo que nadie en el caso de Exalmar, por ejemplo, en su sano juicio, puede pensar que Sebastián Piñera alteró la defensa nacional ante la Haya. Déjeme decirlo, déjeme terminar eso. Nadie puede pensar que alteró la defensa ante la Haya para poder ganar un par de chauchas en la pesquera Exalmar. Yo no creo que nadie lo crea salvo la izquierda, salvo el Partido Comunista. Yo no creo que lo estén pensando, pero el tema de fondo tiene que ver con los conflictos de interés, pues, diputado, que reiteradamente vuelven a la palestra con Sebastián Piñera. Pero seamos claros, tú dices, nadie en su sano juicio podría pensar que después de que Sebastián Piñera sacó la mugre para defender los intereses de Chile, estaba velando por intereses personales. Sí, pues. Sí, esa es la acusación precisamente que le hace el Partido Comunista y que ha tenido a todos los tribunales en esta investigación. Lean la querella. Es tan absurda e infundada como aquello que para ti te parece sin ningún sentido común. El uso de información privilegiada es distinto a un actuar deliberado en la defensa de Chile ante la Haya para poder obtener un retorno. Es distinto, son dos cosas distintas. No es distinto. Sí, es distinto. ¿Qué es distinto? Porque una cosa es usar una información para poder ver cómo van mis inversiones, y otra cosa es modificar la defensa para beneficiar las inversiones. Yo les pido que en esto seamos precisos. Es que esa es la diferencia. Es que yo les pido que seamos precisos. La acusación que hace el Partido Comunista precisamente es tan burda e infundada que lo que dice es que Piñera tenía uso de información privilegiada, es decir, sabía que íbamos a perder el fallo. Esa información la tenía y por eso mismo él invierte en una acción. Eso es absolutamente falso y canallesco. Y esa es la acusación que hoy día existe. Ahora, yo respecto a su primera pregunta, que me parece muy interesante, distingamos lo que es la obligación de hacer fideicomiso, que significa traspasar la administración de la empresa a alguien, y de hacer públicas las inversiones. Respecto a la publicidad de sus inversiones, Sebastián Piñera no ha hecho ni una inversión que no sea pública. Pero si esta no se conocía. Por favor. La de Dominga no se conocía. Exalmar está hecha, inscrita en la Superintendencia de Valores, inscrita en el Banco Central. En los medios de comunicación, yo la leí por lo menos 8 meses antes. No tiene nada de secreta. Y respecto de Dominga, esa fue una inversión hecha en un fondo de inversiones, que son fondos que se realizan, donde tenían más de 10 inversiones, y que la vendió 8 meses después. ¿Sabe por qué la vendió? Precisamente porque se dio cuenta, una vez que se descubrió que era un yacimiento de gran magnitud, que él no podía, siendo presidente, tener esa propiedad. Entonces, aquí en vez de estar diciendo, mire, el señor Piñera, una vez que invierte en un capital de riesgo, que se descubre que el yacimiento es grande, lo vende inmediatamente antes de que se pida el primer permiso, en vez de decir, eso es lo que tiene que hacer un presidente, aquí estamos criticándolo. Aquí han habido presidentes de la República que hacen exactamente lo contrario, que dicen, yo no voy a vender, ahora que se descubrió el hierro, yo no lo vendo. ¿Como quién, por ejemplo? Claro. Mire, el mejor ejemplo yo siempre lo doy a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pues. ¿Qué hizo? Él no se desligó de propiedad de nada, él todo se los pasó a su hermano,
para que lo administrara. Y nadie habla del fideicomiso de él, nadie habla de la declaración de patrimonio de los mismos que critican a Sebastián Piñera desde la izquierda. Yo les pido a ustedes, métanse hoy día y se van a dar cuenta que son páginas blancas. Estos señores parece que o no han trabajado nunca nada, o lo que han trabajado lo esconden. Pero ahí sí que pidamos estándares de transparencia. Y lo que te quiero decir, Sebastián Piñera, cuando hizo su declaración de patrimonio y asumió la presidencia de la República, declaró el triple de lo que la ley le exige. O sea, no solamente él estableció en su declaración de patrimonio lo que en estricto rigor la ley exigía, que eran las sociedades base, sino que todas las sociedades hacia abajo también están declaradas, todas en la Contraloría. Por eso que yo creo que esto finalmente es una campaña de mentiras, es una campaña de desprestigio, es una campaña que solo busca interpretar maliciosamente hechos que no son verdaderos. Y lo que yo creo que hay que terminar con esto. ¿En qué sentido? Yo creo que no le hace bien al país que un partido comunista, la izquierda, a través de querella, el señor Gutiérrez ha presentado más de 15, lo que haga de la política es injuriar, mentir, calumniar y pretender con eso afectar. Entonces nosotros vamos a ir al frente de cada una de las mentiras como corresponde y exigiendo rectitud en el actuar. ¿Cuándo va a incidir esto en la eventual candidatura de Sebastián Yo Piñera? creo que es al revés. Yo tengo la impresión de que cada día el país se da más cuenta de que estas acusaciones son absolutamente interesadas, que no tienen fundamento. Le vuelvo a decir, cuando el superintendente de Valores, el director de Impuestos Internos nombrado por este gobierno, descartan irregularidades y el señor Gutiérrez y el Partido Comunista insisten en esto, es evidente que lo que buscan es bajarlo como candidato presidencial. ¿Diputado? Y yo creo que sin quererlo lo fortalecen. Pero tratemos de llevar la discusión más allá de estos casos en particular que afectan a Sebastián Piñera y hablemos sobre los criterios que se le exigen hoy día a la clase política en particular. Los estándares que exige la ciudadanía son cada vez más altos y me quiero remitir también a los criterios para medir a todos con la misma vara, porque a raíz del caso Cabal, la defensa del gobierno fue similar a la que está planteando Sebastián Piñera. Y por otra parte, la oposición en su momento también atacó con dureza a la presidenta Bachelet por negocios que no tenían que ver directamente con ella, sino que tienen que ver con su nuera y con su hijo. Y en su momento usted dijo, en una entrevista en Radio Agricultura, abril de 2015, dijo: la democracia no resiste que la familia presidencial se dedique a la especulación inmobiliaria. Y además usted dijo: nosotros pedimos que Dávalos hiciera su declaración de patrimonio, yo no soy quien para poner en duda, pero me cuesta creer que alguien tenga una relación tan distante para no saber de la empresa Cabal. Y tiene que ver también eso con la presidenta Bachelet. ¿Por qué entonces se le medía con una vara muy exigente a la presidenta y con el afán de que la investigación llegara hasta el final de las consecuencias para esclarecer todo? Y acá, con una investigación en curso, que en el peor de los casos va a determinar que Sebastián Piñera no tuvo nada que ver en todo esto, se actúa con esto y se califica todo esto como un montaje político. Hay dos criterios distintos. No, depende cómo los lea. Son cosas completamente distintas. El señor Sebastián Dávalos, que estuvo trabajando en La Moneda, nunca, escúcheme bien, nunca hizo declaración de patrimonio. Y yo por oficio dije: bueno, ¿y dónde está? No está obligado por la ley, así que nunca se hizo. Sebastián Piñera sí la hizo. Pero la pregunta tiene que ver con, tiene que ver con los criterios de evaluación. Tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con lo mismo. Son criterios que se aplican de forma distinta. Aquí se quiso ocultar la participación. Yo no me refiero a la declaración de intereses, diputado, me refiero a la evaluación política que se hace respecto a Michelle Bachelet en su momento. Y usted decía que aquí hay la investigación judicial, en el caso Cabal, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, en fin. Y en este caso se califica como un montaje político, como una canallada. ¿Por qué? ¿Por qué son distintas cosas? Yo lo que le quiero decir es lo siguiente: me parece bien que cada duda que haya se investigue. ¿Pero por qué se califica de canallada, entonces? Porque, le vuelvo a decir, aquí se está acusando de algo que tú mismo me acabas de decir que nadie en su sano juicio podría creer. La acusación que se hace a Sebastián Piñera es que él habría logrado saber, los jueces de La Haya, qué es lo que iban a fallar y haber invertido una acción que supuestamente se iba a ver beneficiada por ese fallo. Las dos cosas son completamente falsas. Y no lo digo yo, lo dijo Impuestos Internos, lo dijo la Superintendencia y lo anticipó el fiscal Huerta. Y lo dirá la justicia si es así. Y lo dirá la justicia. Pero mientras tanto, el descrédito, la imputación, la falsedad que ha hecho el Partido Comunista con este hecho es evidente. Y tal como, te repito a ti, nadie en su sano juicio puede creer que sea cierto que Sebastián Piñera supo el fallo de La Haya y se aprovechó de ello para comprar. ¿Por qué? Porque lo más absurdo es que aun cuando hubiese ocurrido eso, la acción se vino al suelo. O sea, eso demuestra que no tiene nada que ver la empresa con el fallo que finalmente se conoció. En todo caso, cuando Sebastián habla de su sano juicio, habla de que nadie en su sano juicio hubiera pensado que puede incidir en la defensa. Exacto. Eso es, pues. Solo para aclarar. Salvo es que es el Partido Comunista,
que es precisamente Es la acusación distinto. que hace. Entonces hay dos opciones, Es distinto. o que el Partido Comunista no está en su sano juicio, o que realmente están de mala fe. No Yo era a lo esta que altura decía, en todo caso, creo lo diputado. segundo. No era lo que decía yo. Bien, Se nos acabó el tiempo, así de Vale, que rápido. esté muy bien. Que le vaya bien en el regreso.